Hola, buenos días, Marco. Podemos iniciar. El licenciado Rodrigo Morán va a dar unas palabras de bienvenida y procedemos con la capacitación. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá con nosotros en una jornada más de capacitación. En esta ocasión, pues, quisimos traer una capacitación enfocada a las fincas agroturísticas o este tipo de agroindustrias que también desarrolla la parte del turismo, porque es interesante que estas fincas tienen productos, hacen la transformación de ese producto en el establecimiento donde tienen esta actividad y es importante que conozcan alguna serie de documentaciones que se requieren para poder que estén funcionando de la mejor manera y puedan posicionar su marca y su producto. Así que le agradezco a Marcos pues la participación por parte de la Dirección de Agroturismo. Somos direcciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y queremos trabajar en conjunto para apoyar al productor, sobre todo al pequeño productor y al productor rural que requiere del apoyo de las instituciones. Así que sin más, le dejo la participación a Marcos de la Dirección de Agroturismo. Antes de iniciar, aclararle a los participantes que el día de hoy vamos a tener tres presentaciones, que sería la de agroturismo, la de la agroindustria en el agroturismo y la presentación de las normativas. Buenos días, productores. Bueno, primero darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí esta mañana, ¿no? Igual también a la Dirección de Agroindustrias por esta invitación, al ingeniero Rodrigo Morán, a la compañera Catherine, y por supuesto también a ustedes, productores, por darnos este tiempo, este espacio para darles esta presentación sobre el tema de agroturismo, que también, como bien dijo el señor director, es estas actividades, estas iniciativas que se están dando a nivel de nuestro medio rural, ¿no? Y que sirven para dar esa entrada adicional a la producción que tenemos y a la finca, ¿no? A la economía de nuestras familias de productores, ¿no? Las imágenes que estamos vamos a ver en toda la presentación son de fincas a nivel nacional. Primeramente, antes de hablar de agroturismo, tenemos que comprender lo que es el mismo concepto de turismo, ¿no? Nosotros, bueno, comprendemos que el turismo es trasladarse voluntariamente de un lugar a otro por motivos de ocio o negocio. Nosotros apenas salimos de nuestras casas para ir a otra provincia, a otro país, ya somos turistas. Entonces, este es algo que ya tenemos que ver y que por asimismo también de la mano manejarlo también, porque a nosotros como turistas nos gustaría que nos atendieran bien. Entonces la atención al cliente también es un punto muy importante en este concepto de turismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos ofrece nuestro entorno rural? Nuestro entorno rural tiene la parte de tradiciones culturales, obviamente todo lo que es fiestas, los temas de las festividades que se desarrollan a nivel de nuestras provincias, de cada provincia tiene su propio escenario, su propia temática, ¿no? Los parques y áreas protegidas obviamente también son muy importantes. La parte ambiental, mantener la biodiversidad de nuestro país, ¿no? El tema de playas, ríos y lagos, que obviamente no es algo que se vende mucho en el interior, y que de ahí debemos aprovechar también, porque mucha gente que viene a los hoteles a nivel del Pacífico, Atlántico, atraerlos también a esta actividad para que desarrollen algo más que simplemente venir y estar allí en la playa, ¿no? Por supuesto, las artesanías, que en cada área que uno va, las artesanías son también diferentes, los colores, los símbolos, todo eso es diferente, ¿no? La gastronomía, por supuesto, que también es importante, que cada provincia tiene su propia gastronomía, sus propias comidas del área que uno puede disfrutar, ¿no? Cuando va a diferentes escenarios, ¿no? Y por supuesto las fincas agroturísticas, que es lo que queremos vender, ¿no? Que es lo que queremos dar a conocer, que los productores además de tener su finca para la producción, para tener su medio de entrada económica, también tengan la oportunidad de dar a conocer sus fincas, de dar a conocer su historia, su legado, que desarrollen las actividades agroturísticas, las actividades
agropecuarias, todo el tema que se puede desarrollar en una finca, ¿no? Entonces, ¿qué es agroturismo? Ya entrando en materia, es un segmento del turismo rural. El turismo rural involucra varios segmentos, como son el etnoturismo, como es el turismo religioso, el ecoturismo, que también se está desarrollando bastante. Entonces, dentro de ese turismo rural tenemos el agroturismo, ¿no? Que invita a los turistas y a los visitantes a participar de las actividades cotidianas del hombre de campo. O sea, ese diario vivir de nuestro productor que desarrolla las actividades en el campo todos los días y que para él es algo, su modus vivendi, su manera de desarrollarlo, su actividad agropecuaria. Para un turista es algo innovador, es una experiencia de vida. Salir de las junglas de cemento e irse al campo, estar en contacto con la naturaleza, con los animales, con todo esto. Entonces, esa experiencia de nuestro hombre de campo es lo que queremos invitar y venderle al turista, ¿no? Igual, esto refleja obviamente un ingreso para el productor, ¿no? Porque cuando uno llega y, por ejemplo, el productor, por ejemplo, que para él el levantarse y ordeñar el ganado es la manera de tener la leche para hacer el queso y para hacer otras cosas y venderla. Para un turista es algo nuevo, es algo que se vende y que paga por ello, ¿no? Entonces, igualmente, lo que nos trae aquí ahora mismo, que es la parte de los valores agregados a la producción, es la parte de la agroindustria, de poder aprovechar la materia prima que nuestras fincas dan para sacar un segundo producto y venderlo a los turistas, ¿no? Entonces, eso es una manera de cómo es el agroturismo y cómo tenemos que llegar entonces a presentárselo a los turistas, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de los otros turismos que están, aquí se aprovecha la naturaleza, la cultura, las tradiciones, ¿no? Se involucra la cría de los animales, las labores cotidianas del campo, ¿no? Y al mismo tiempo mejorar la vida de los productores y sus familias, como dijimos antes, ¿no? E impulsar el desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras áreas rurales, ¿no? Entonces eso es importante para lograr fortalecer, ¿no? La misión que tiene el MIDA, que es la sostenibilidad alimentaria del país, buscando que la gente no venda sus fincas, que permanezca en ellas, que produzca, que venda y que al mismo tiempo tenga esa entrada adicional con el agroturismo. Entonces, ¿qué vendemos? Como dijimos antes, experiencias de vida, sentimientos, los recuerdos que nos llevamos, las aventuras, todo el tema ese que muchas fincas inclusive hacen talleres de cuerdas en donde invitan a las empresas, a las escuelas, a los grupos religiosos a desarrollar estos talleres, buscando fortalecer la unión entre los grupos, el trabajo en equipo. Tenemos fincas que tienen animales exóticos, frutas exóticas, y que todo eso ayuda a que las personas conozcan más sobre nuestro campo, sobre lo que hay, ¿no? Entonces, para darles un poquito de cómo llegamos aquí, pues cómo está agroturismo en el MIDA, ¿no? Primero hay una firma de un acuerdo en aquel entonces con el IPAT en el año 2000, en donde se hizo un primer inventario de fincas, cerca de 200 fincas a nivel nacional. Luego se firmó un convenio ya en el 2007 más formal que creó en el MIDA el programa Fortalecimiento del Desarrollo por medio del Agroturismo, lo que en ese tiempo se conocía como ProAgroTur, ¿no? Y en la dirección de planificación de la Autoridad de Turismo está entonces un personal que es el que nos apoya desde la Autoridad de Turismo. Entonces este es un trabajo conjunto a la hora de ver el tema de agroturismo en una finca. No solamente es el MIDA que va a revisar y a ver cómo se desarrolla el agroturismo en la finca, sino también la Autoridad de Turismo. También tienen sus parámetros y que ellos también tienen que velar por dar un servicio de calidad, de que al final hay un producto de calidad en materia de agroturismo también. Entonces, bueno, esto se renovó en 2017 ya para bueno,
Ajá. Ya para el 2021, en el gobierno pasado, se creó la ley 240, del 6 de octubre del 2021, en donde se establece ya cómo se regula la actividad del agroturismo en Panamá. Entonces, esto ayuda a crear los procedimientos, las medidas necesarias para impulsar la actividad agroturística en Panamá, y está reglamentada en el decreto 11 del 6 de mayo del 22. Como objetivo, impulsar el agroturismo dentro del turismo rural como una alternativa para el desarrollo sostenible del sector agropecuario, de manera tal que el turista pueda tener una experiencia auténtica con el proceso productivo. Ahí nuevamente vemos que es buscar que el turista tenga esa experiencia con la parte agropecuaria, con la parte turística, y con todo lo que podemos encontrar en una finca, porque cada finca es un mundo, cada finca tiene su propia identidad, y entonces esto ayuda a que no hayan fincas iguales. Cada finca tiene su puntito, su manera, lo que tiene, como si su sabor para venderlo, ¿no? Igualmente el ámbito de aplicación es para todas las fincas certificadas a nivel de Panamá, ¿no? La Dirección de Agroturismo tiene todo lo que tiene que ver la solicitud de aprobación, seguimiento, correcto funcionamiento, ¿no? Con las fincas, y se certifican las fincas bajo los parámetros de la ley 240, ¿no? Tanto del MIDA como de la Autoridad de Turismo. Estas certificaciones por un periodo de 2 años. Más adelante veremos un poquito más sobre ese tema. Entonces, bueno, para hablarles ya, la Dirección Nacional de Agroturismo, cuál es lo que hacemos. O sea, nuestro ideal, nuestro objetivo es impulsar el agroturismo en las fincas, ¿no? Como una actividad adicional a la actividad agropecuaria, ¿no? Aquí se busca mantener la actividad agropecuaria, porque ¿qué ha pasado con otros países? Por ejemplo, Colombia, que nos lleva más de 20 años de tener ya la actividad agroturística fortalecida. Ellos, más que todo, ha sido cuando ellos empezaron a ver que la parte turística iba mejor que la parte agropecuaria, empezaron a salir un poco de la parte agropecuaria, lo dejaron más como si fuera un parque temático, y la actividad agropecuaria se ha ido perdiendo. Entonces, eso no es lo que queremos nosotros acá como MIDA, no es nuestra misión. Al final, es mantener la actividad agropecuaria en las fincas, y que con el agroturismo tengan una entrada adicional, ¿no? Entonces, ¿qué damos nosotros? Asesoramiento, la capacitación, la asistencia técnica, con el fin de tener las fincas listas para atender los turistas y visitantes. Entonces, ¿cómo inscribirte? Con la ley 240 tratamos inclusive de simplificar esto, porque la verdad que antes las personas pensaban que era muy difícil llegar a inscribirse, y ciertamente no lo era, pero con la ley ya se establece formalmente qué se hace para inscribirse, ¿no? Primero que todo, la finca debe tener una actividad agropecuaria. No necesariamente debe tener ya que si las cabañas, que si el hostal, no, la finca debe tener su actividad agropecuaria. Con tener la actividad agropecuaria establecida formalmente en la finca, ya nosotros podemos empezar a trabajar. De ahí empezamos a caminar. Podemos ir poco a poco con el productor, dándole esas recomendaciones, para llevarlo de finca agropecuaria a finca agroturística, ¿no? Entonces, documentos legales, si por ejemplo es una persona natural, el dueño del productor es el dueño de la finca, necesitamos nada más la copia de la cédula y copia de la escritura de la finca. Esos 2 documentos nos ayudan. Si es un grupo organizado, llámese una cooperativa, una asociación, necesitamos entonces la personería jurídica y la copia del representante legal de la finca, o sea, ya sea el presidente, pues por decirlo así, o dependiendo de cómo está estructurada la organización, ¿no? Y cuando trabajamos igual, eso sirve tanto para las fincas que están dentro de áreas protegidas, porque tenemos áreas protegidas que muchas veces los productores no son dueños pese a estar allí. Entonces se maneja en ese sentido, pues ya sea por una personería jurídica de desarrollo rural, o
o con IPACOP o con Gobierno de Justicia, dependiendo de cuál estructura es la que el grupo organizado tiene, ¿no? Entonces, obviamente un personal capacitado. Siempre es importante que se tenga una persona que sea la que maneje la parte de la atención a los turistas. Por eso decían antes, la atención al cliente es muy importante. Necesitamos que las personas lleguen y se sientan cómodas, que se sientan atendidas, una sonrisa, un buenos días, un buenas tardes. Atender a la persona, porque esto es muy importante. A nosotros como panameños siempre nos dicen que nuestra atención es mala al lado de otros países, y no hay que mentir, parte de eso es verdad. Entonces debemos nosotros procurar mantener una buena atención a los turistas, ¿no? Entonces siempre estar alguien ahí presente cuando llega un grupo, que sea una persona que sea la que va a atender esos grupos, porque a veces también puede ser que sea una persona que trabaje en la finca que de repente no tenga la experiencia porque de repente sea tímida o algo así, y entonces ya los turistas no se sientan cómodos, ¿no? Las vías de acceso, bueno, aquí como siempre yo he dicho, esto es lo ideal, ¿no? Las vías de acceso es lo ideal. Lo ideal es que las fincas tengan esa manera de cómo entrar y salir fácilmente. Dios no lo quiera, ocurre un accidente. Es más que todo una medida de seguridad. Pero sabemos que hay fincas para todo. Hay fincas que debe uno cruzar el mismo río 3 veces. Y son fincas. O sea, al final hay gente que le gusta. Hay fincas para todo. Hay turistas para todo también. Entonces, de repente a esos turistas sí les gusta esa aventura, esa parte de interactuar con la naturaleza y llegar a la finca. Nosotros tenemos fincas que son muy lindas, pero que el acceso no es fácil, y sin embargo la gente va. Y por supuesto, este dato es muy importante, el agua para consumo humano. Nosotros procuramos decirle a los productores que mantengan un agua para consumo humano. Sabemos que a veces es difícil por el hecho de que el agua a veces en algunas áreas es más difícil que llegue y todo esto, ¿no? O el manejo que se tiene, si es depósito y toda esa cosa, que de repente a las personas que viven en esa área ya están acostumbrados y no les va a pasar nada. Pero cuando es un turista que de repente viene de otro país, que no tiene el mismo, por decirlo así, las mismas condiciones en el estómago, puede caerle mal el agua y entonces quedar 2 o 3 días enfermo. Entonces, y aquí es un punto nuevamente con la parte esta, ¿no? De la parte de la atención al cliente y de todo eso, y de la promoción de las fincas, que cuando uno llega y, por ejemplo, va a un lugar y le va bien, se lo dice a 3 personas, pero cuando no le va bien, se lo dice a más de 20. Entonces, es parte de todo, ¿no? Entonces, por eso debemos procurar siempre tratar de mantener estos puntos y ser cuidadosos en estos puntos, ¿no? Igual el MINSA también hace exámenes de calidad de agua que son importantes para que los productores tengan la oportunidad de verificar cómo se encuentra el agua de sus fincas, ¿no? Eso es, creo que si mal no me equivoco, cuestan 10, 15 balboas. Ellos van, le toman el agua, la llevan al laboratorio y verifican qué calidad tiene el agua, ¿no? Igual también le dan algunas capacitaciones sobre cómo mejorar las condiciones del agua, ¿no? Con esto del cloro y que si hervirla y todo esto, los filtros, todo esto que nos puede ayudar a mejorar las condiciones del agua, tanto para el consumo humano como para la preparación de alimentos, ¿no? Y porque siempre es importante para todos, ¿no? Como la familia, el productor y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, entrando en la materia de la certificación agroturística, nosotros tenemos un documento que firma el señor ministro del MIDA, en donde se toman aspectos que vamos a hacer una evaluación basada en la ley 240, ¿no? En donde, por ejemplo, el MIDA va y revisa por medio de esa evaluación las condiciones agropecuarias de la finca, la parte de reciclaje, del manejo de los desechos sólidos y líquidos, que si lo que es la parte de energías limpias, todos estos temas que son importantes para mejorar las condiciones, la erosión, las buenas prácticas agropecuarias, todo esto que es importante para mantener unas buenas condiciones agropecuarias,
para la seguridad y la calidad del turista y el visitante, ¿no? Las condiciones turísticas, obviamente la autoridad de turismo verifica también algunos puntos en cuanto a la parte de ellos de turismo para poder también valer la certificación. Un punto muy importante es la oferta agroturística. La finca ya cuando va a tener, entre una certificación, debe tener establecida una oferta formal agroturística de la finca, aunque sea una sola actividad que tenga agroturística. Vamos a decir que tiene la parte de cosecha o tiene la parte de el ordeño manual, todo, aunque sea una sola actividad, debe tenerla establecida con tiempos, con costos, si es en paquetes, si es unitario, el precio, todo esto debe ser parte de la oferta agroturística. La evaluación final obviamente debe cumplir con 71 puntos de 100 en ambas evaluaciones, tanto MIDA como ATP, para poder entonces pasar y que se le dé su certificación por un periodo de 2 años. Y va a un acto formal que se hace a nivel anual, a veces se hacen 1 o 2 actos al año, en donde se realiza junto con los ministros del MIDA, la ATP, se va y todos los productores reciben su certificación. Y haber pasado 3 capacitaciones MIDA-ATP. Por ejemplo, si alguno de ustedes ya cuando terminamos aquí está interesado, nosotros tenemos una persona en cada una de las provincias que es la persona que se encarga de inscribir la finca. Ya ustedes ya tienen este plus que es la inducción al agroturismo, porque hay 3 temas principales que deben las personas recibir para poder alcanzar su certificación. Por ejemplo, es este tema, la inducción al agroturismo, y el manual de seguridad de fincas agroturísticas. Son 2 temas. Lo único que el manual, bueno, ya sería para después. Tenemos también el tema de primeros auxilios, que es muy importante que las personas sepan, tengan esos conocimientos básicos para poder, en un momento de una urgencia médica, tengan la oportunidad de ayudar a un visitante, a un turista, al familiar, al colaborador de la finca, para poder ayudarlo y poder que llegue a un centro de salud de la manera más vivo, que llegue en buenas condiciones, ¿no? Y el último tema, por supuesto, es las buenas prácticas agropecuarias también, que es muy importante este tema porque nos ayuda a mantener la finca de la mejor manera. Entonces, bueno, para darles un pantallazo cómo estamos actualmente, hay 115 fincas inscritas, 132 fincas certificadas a abril de este año. Ahora mismo están entrando cerca de 20 fincas que se les va a dar su certificación, y el acto de certificación será alrededor de marzo, abril del otro año, en donde ya vamos a tener cerca de 30, 35 fincas que van ese día a recibir su certificación. Esperemos que alguno de ustedes esté también ese día ahí. Así que bueno, aquí hay más o menos un pantallazo. Tenemos Chiriquí, tiene 41 fincas. Tenemos Veraguas, tiene 12, Herrera 11, Coclé 11, Panamá Oeste 19, Colón 7, Panamá Este 8, Los Santos 9, Bocas del Toro 11 y Darién 3. Es un pantallazo. Obviamente podemos saber que Chiriquí, por el tema de lo que es el circuito del café, que las fincas han también aprovechado el tema del agroturismo, han ingresado y por eso es la mayor cantidad, pero tenemos confianza en que las demás provincias pronto también alcancen estos niveles, ¿no? Ya serían 132, tendríamos más o menos 30, 35 fincas más, ya estaríamos hablando de 165 fincas de aquí a medio año, Dios primero, ¿no? A medio año próximo, Dios primero. Entonces, bueno, en las actividades agroturísticas, como le dije antes, nosotros sabemos que las fincas cada finca es un mundo, cada finca tiene su propia identidad, como dijimos antes, tiene sus propias actividades, por ejemplo, como lo es el cultivo y cosecha de hortalizas, frutas, la degustación del café, el cacao, la interacción con los animales, cerdos, ovejas, las gallinas, las especies menores, la confección del pan, del queso, de mermeladas artesanales. Tenemos
varias fincas que manejan este tema también, la gastronomía de la región, que también es muy importante, el ordeño manual y mecanizado, que también, también se da mucho también en la finca, la recolección de la miel de abeja, la extracción de la caña de azúcar en el trapiche, que a la gente le gusta mucho ver cuando llega a la finca los trapiches, todos estos sistemas que se usaban en aquella época y que la gente hasta cuando los ve se toma la foto y todo allí. Las actividades complementarias que también se pueden dar y que se dan mucho en la finca, lo que es el senderismo, el canopy que se está haciendo muy famoso también ahora, la pesca, la cabalgata, observación de fauna y flora que también se da mucho, la observación de aves que también se da también bastante. Entonces son temas o sea, tenemos la oportunidad de desarrollar en nuestras fincas que a veces no lo vemos, pero que están allí, que de repente necesitan el ojo de alguien más, por decirlo así, para darse cuenta y decirles, de repente puedes desarrollar esto, de repente puedes hacer esto, o de repente tienen ustedes la idea, pero no saben cómo desarrollarla en la finca. Entonces, para eso nosotros, bueno, tenemos el interés de apoyarlos y de llevarlos, ¿no? De que ustedes todos tengan sus fincas de agropecuarias, agroturísticas, ¿no? E igualmente, ¿no? Los tipos de agrotour que también se ofrecen en las fincas, por ejemplo, se da mucho el tour obviamente el agrotour, que es el agrícola pecuario, que se da en mayor cantidad. Tenemos el tour del café, que le dan uno, lo llevan a ver las cosechas, que le hacen la cata del café, probar los diferentes cafés de la finca. El tour de la leche, que se está dando mucho acá también a nivel de fincas también, en donde también lo pueden a uno hacer un arroz con leche, hacer huevitos de leche, hacer queso, hacer diversas actividades, ¿no? Y ver cómo se desarrolla la recolección de la leche y todo esto. El tour de la fresa, obviamente, también es muy importante. El tour de la miel, que hay fincas también que están desarrollando bastante este concepto de la miel. Obviamente el tour de la piña, que sabemos que el área de Panamá Oeste se desarrolla mucho la piña y que hay muchas cosas que podemos hacer también con piña, la mermelada, todo esto. Pusimos acá Ecoparque Don Arcelio, que es una finca que queda acá en Natá. Ellos están desarrollando leche, están desarrollando la mantequilla. Es una de las fincas que le enseña a uno de acuerdo a lo que hacen uno desarrolla el tour de la leche, al final puede hacer un subproducto que, por ejemplo, puede ser el arroz con leche o hacer los huevitos de leche. Entonces, esos son ideas, ¿no? Entonces, Hacienda El Edén, que es una finca allá en Herrera, en PC. Esta finca también lleva a las escuelas, lleva a los turistas cuando van y desarrollan el queso artesanal y te lo presentan con una tortilla changa, aparte de otras actividades que desarrolla la finca, obviamente. Esta es una finca que queda en Chiriquí, en Boquete. Ellos desarrollan lo que es la miel y le hacen los diferentes sabores y todo este tema. Venden el mismo panal, o sea, es cuestión de crear, de imaginarse y de hacerlo, ¿no? Tenemos esta finca que es de leche de cabra, Caprinamá, que ellos tienen también leche, yogur, helado, hacen jabones, hacen queso, ricota, prensado, inclusive aquí un ejemplo de cómo desarrollan la actividad, el taller, estos talleres lácteos donde le enseñan a hacer a las personas cómo desarrollar su queso y todo esto, ¿no? Igualmente, tenemos una finca también acá en Coclecito, que inclusive hace queso de leche de búfala, hace mermeladas de borojó, de naranjilla, que es la finca de la Granja Alternativa también, que también desarrolla bastantes actividades así de agroindustria. Este es un ejemplo también, porque nosotros también apoyados precisamente de la Dirección de Agroindustria, desarrollamos en La Montuna, ya queda en Divisa, ya hemos desarrollado anteriormente, este fue el último taller que desarrollamos de harina de plátano y mermelada de piña, en donde participaron las fincas de Bocas del Toro, de Panamá Oeste, de Veraguas,
había de Coclé, también había también fincas, correcto. Y entonces ellos participaron, tuvimos 2 días haciendo harina de plátano y mermelada de piña, en donde aprendieron a hacerlo, ¿no? Entonces ya hemos hecho también de mermelada ¿cómo se llama? Hemos hecho deshidratado de piña, hemos hecho, ¿cómo se llama? Salsa de tomate y tenemos la intención de nuevamente desarrollar estas actividades para el otro año, Dios primero, ¿no? Así que entonces, para que entonces ya decirle también a los compañeros de la que esperamos contar con su apoyo para estas actividades futuras, ¿no? Y algunos ejemplos ya terminando sobre las actividades agroturísticas, podemos ver allí lo que se puede desarrollar, el horno artesanal, las partes de naturaleza como las cascadas, las cabalgatas, como les dije, los cultivos hidropónicos que se está dando mucho también en las fincas agroturísticas, la cata del café, acá podemos ver delfines también acá en Bocas, en Chiriquí, en los paseos a caballo, también la parte de las áreas recreativas que tienen las fincas, cultivo del café, lo que es la parte de arroz con tilapia, que es una recipicultura que se desarrolla también, la parte de senderismo, de recolección de fruta, la interacción de los niños con las especies menores, con los conejos, los pollitos, la pitahaya que se está dando mucho también en las fincas, buscando esta diversidad de productos agrícolas, ¿no? Las cabras, que muchas fincas también están incursionando también en las cabras, los trapiches, raspadura, la parte etnológica también que tenemos en algunas fincas. Y estos son algunos ejemplos de vistas de fincas a nivel de Panamá. Tenemos en Coclé, acá abajo es Sendero La Pantera en Veraguas. Tenemos Pamel, que queda en Los Santos, Hacienda del Edén, que queda en Las Minas. Arriba también acá es Chiriquí, Lérida, que es una de las fincas de producción de café más exitosas a nivel de Chiriquí. Lo que es el cultivo de la cosecha, todo esto, y los cultivos hidropónicos también en vertical. Tenemos también acá esta foto de abajo en la casita celeste, es la finca de Las Mieles. Tenemos en Darién también esas estructuras también que son referencias indígenas también, ¿no? Coclé y en Chiriquí también tenemos algunas fincas que también nos presentan como la parte Aprovaca, que es una finca que queda en el Valle de Antón, que no tiene ni mucho espacio, son creo que como cerca de casi 1.500 metros cuadrados, y dentro de ellos han hecho una sola estructura con salones de reuniones, con la parte el sendero, el recorrido que se hace en las orquídeas. Ellas son productoras de orquídeas, igualmente los miradores y estas actividades. Agradeciéndole nuevamente a los compañeros de Agroindustria y a ustedes también por su atención. Por cualquier consulta, aquí a la orden, y muchas gracias. Nosotros, como Dirección de Agroindustria, les damos la bienvenida y agradecidos con la asistencia a esta capacitación. Vamos a tratar de avanzar un poquito rápido porque tenemos otros compromisos y tratar de contestarles en el correo todas las inquietudes que tengan, y al final un pequeño espacio para algunas otras preguntas. En mi caso, mi nombre es Catherine Valdés, trabajo para la parte de capacitación en la Dirección de Agroindustria. Les estaré presentando más que nada lo que son conceptos de la agroindustria en fincas agroturísticas. La definición de agroturismo, como la había presentado el ingeniero Marcos, es la modalidad de turismo que existe para aquellos visitantes que desean experimentar esas experiencias en campo, ¿no? Se interactúa con animales, con la elaboración de productos y otro tipo de actividades que implica todo lo que es la vida rural, porque eso lo hemos estado perdiendo ahorita con el avance de las construcciones en el área urbana, y pues ya la gente paga realmente por este tipo de actividades. Eso es lo que encontramos dentro del agroturismo. Y la agroindustria es entonces la transformación
pero esta transformación como agroindustria velamos porque se haga de la mejor manera, ¿no? Cumpliendo con normas de calidad, con normas de inocuidad y la normativa nacional que más adelante el licenciado Rodrigo les va a estar presentando y cuáles son las que aplican. La industria en el turismo se refiere a la integración de estas actividades productivas agroindustriales dentro de las experiencias turísticas. Todas estas elaboraciones de productos, comercialización, transformación, es una experiencia por la que la gente hoy en día paga y se ha abierto como una ventana, una oportunidad a aquellas personas que tienen estas fincas y que tienen estos productos agroindustriales. Como mencionaba Marco, estos productos agroindustriales ya con el debido proceso, con sus avisos de operación, con sus registros sanitarios, ya tienes una vida útil más larga y tienes disponibilidad cuando tienes, por ejemplo, frutas estacionales. El mango es en una época del año, pero con la agroindustria puedes lograr tener mermelada o jugo de mango hasta fin de año. La agroindustria tiene estos tres pilares: el tema de producción que viene por la post cosecha, la industrialización que ya es la transformación como tal de estos productos y la comercialización. La convergencia de la agroindustria y del agroturismo. Existe una conexión directa porque, como les explicaba, ya hay productos que salen directos de la finca, como es el café, el tema de cuando vamos a unas fincas de ordeño. Entonces, toda esta transformación viene desde que estás en la post cosecha, que en este caso sería recolectar los granos de café, y entras a la transformación, que ya sería el secado, el molido, el pilado y el consumo del café como tal, ¿no? Entonces existen talleres de producción o los talleres de cuerda, también Montuna, que es un departamento nuestro en Divisa, donde se imparten este tipo de capacitaciones y se les muestra a los productores, a los agroindustriales y a los turistas cómo procesar de la mejor manera estos productos que van a ser para el consumo humano, porque este es el enfoque nuestro, que todo el producto que se consuma cumpla con la calidad y con ¿cómo les digo? Con la inocuidad para que no nos haga daño al final. El beneficio de la agroindustria y el agroturismo como eje comercial. El agroturismo y la agroindustria se conectan y tienen un valor añadido. La agroindustria le da ese valor añadido a todos estos productos que salen de la finca. Puedes tener el mango, pero no te va a costar lo mismo que tener una mermelada, que tener un deshidratado. Aparte de que le das valor añadido, también le das mayor durabilidad en el tiempo. Y también el tema de la denominación de origen, de dónde provienen estos productos. La promoción de productos locales. Es importante, como decía el ingeniero Marco hace un rato, él mencionó la finca agroturística que tenemos aquí en Natá, Don Arcelio. Ellos tienen una diversidad de productos y estamos apoyándolos a ellos y a todas las personas que tienen fincas agroturísticas con productos agroindustriales, de que busquen esa manera de poder cuidar a ese turista que viene por esa experiencia y que cuando consume estos productos cumpla con toda la normativa. La sostenibilidad y visibilidad, bueno, la agroindustria en el contexto del agroturismo puede enfocarse en prácticas sostenibles, como hablábamos hace un rato. Otros beneficios es la diversificación de ingresos para las comunidades rurales. Esto hace que todos los productores o todas las personas que están en el área puedan vender o comercializar sus productos. Entonces, no nada más la persona que tiene la finca agroturística como tal, sino que cuando tú llegas al sitio, llegas al lugar, tienes acceso a todo este tipo de productos y le beneficia a todas las personas que están en esta región. Educación y sensibilización, bueno, entenderíamos todo lo que cuesta procesar un producto, todo lo que cuesta tener una finca. Cuando vives la experiencia de cosechar, de estar bajo el sol y todo esto, lo que promueve es una mayor conciencia y hace que tengas un sentido de pertenencia, más que nada con nuestro planeta Tierra, que ahorita estamos pasando por inundaciones, por grandes sequías, y todo esto hace que el tema del agroturismo haga conciencia en las personas de que tenemos que proteger el medio ambiente. Tenemos algunos ejemplos acá de la agroindustria en el agroturismo. Es como el turismo en fábricas de productos locales, empresas que producen mermeladas, aceites, quesos, chocolates y otro tipo de productos como la miel,
El sector café ahorita es un boom. Ahorita tenemos todo lo que es ruta del café, la gente está procesando su café, está viendo el valor que tiene esto. Y mucha gente, como la finca Lérida, saben que tener esa ruta del café interna dentro de sus propiedades, a ellos les beneficia en el tema de no nada más vender el café como tal, sino también ofrecer esa experiencia y también el tema de las degustaciones, cómo las personas perciben todo el proceso del café y entienden lo que está pasando. Tenemos otro tipo de agroturismo que tal vez creo que no sea aquí, la cata de vinos, pero sí son opciones a las que podemos ir. Como decía acá un compañero, el vino de Palma, ¿no? Pero sí, existen regiones vinícolas a nivel mundial que este es el potencial de ellos, no es ni siquiera el vino, sino el tema de la experiencia. Bueno, acá están las normas alimentarias. Lo ideal sería que cada persona que tiene una finca agroturística cuente con sus carnet de salud y de manipulador de alimentos, porque esto le asegura al turista, usted está capacitado para manipular los alimentos que van a consumir en finca. Tener un plan de desinfección y desinfección. Todos estos productos deberían ser procesados en un lugar que cuente con las condiciones adecuadas para que no exista contaminación y que al final el producto que tenemos no le haga daño a esos turistas. Esta es una de las maneras o uno de los tipos de seguro que tenemos, cumplir con las normas alimentarias y poder asegurar un producto de calidad y que no le vaya a hacer daño a nuestros turistas. El tema de calidad e inocuidad, iríamos un poquito más allá, que son esas empresas que tienen ya productos con registros y demás, empresas un poquito más grandes, pero es lo que buscamos, ¿no? Que todas estas pequeñas fincas vayan hacia allá y vivan de estos productos. Y existe también el tema de la agroindustria no alimentaria, que en este caso sería normada por el Ministerio de Cultura. Ellos tienen su normativa, pero todas estas artesanías, todo este tipo de cosas que también los vemos en finca y también está normada, tienen sus apoyos, el tema del carnet artesano y demás. Y todas estas instancias involucran al MINSA, al Ministerio de Cultura, al MIDA y otras como la ATP, que también es reguladora de esta actividad, y que a través de todos estos programas les permiten a ustedes tener ese seguro, que sería todos sus carnet al día, toda su documentación. Hace un rato hablaban de los avisos de operación. El aviso de operación lo maneja el MISI. El tema de acá, en normas alimentarias, podemos ver que este tipo de productos son productos artesanales y los productos artesanales están normados por una ley. No es cualquiera que me puede decir esto es un producto artesanal. Hay que cumplir con una normativa para poder como les digo, para poder ofertar un producto artesanal. Más que nada es poder brindarle esa oportunidad a las fincas agroturísticas que tienen productos agroindustriales, pero también velar por esa seguridad alimentaria, por esa inocuidad de que la persona que va a consumir el día de mañana no va a decir, mira, fui a tu finca, como decía Marco, las malas noticias son las que se comparten. Mira que me pasó esto en tal finca, me intoxiqué. Cumpliendo con estas normas, vamos a minimizar esos riesgos. Buenos días nuevamente. Una de las cosas que he pedido a mi equipo en las capacitaciones es que traten de hacer una presentación de lo que es el MIDA como tal, porque desconocemos cómo funcionan las instituciones. Como decimos que el conocimiento es poder. Y desconocer el funcionamiento de las instituciones o de algo, no podemos avanzar en nuestras tareas diarias. Por ejemplo, ayer conversábamos con la parte de los productos orgánicos. En realidad, todas estas son normativas que existen en el país y que si uno conoce el flujo de cómo debe realizar la tramitología, la permisología, puede hacer valer estas normativas y cumplir con ellas para tener un valor agregado, que es lo que nosotros en la parte de agroindustria. Existe algo que se le llama en sistema de gestión de calidad y inocuidad, como involucra varias instituciones. Cada una de estas instituciones tiene una función.
En el caso del MINSA, ellos son los que revisan que se cumplan las normativas en temas de inocuidad. Ellos son los garantes de esta parte. Nosotros seríamos el fomento, desde el desarrollo de estas actividades, ya sea agroturísticas o agroindustria. En las normativas que existen a través del Ministerio de Salud, primero que todo el Código Sanitario, vamos a esta terminología que habla de los establecimientos de interés sanitario. No son más que locales que pueden representar un riesgo para la salud de los trabajadores, de los usuarios y de la actividad en general. Se incluye también el ambiente, ¿no? La problemática con el ambiente. Hoy, el Decreto Ejecutivo 387 del 4 de septiembre del 97, donde establece las disposiciones sobre la vestimenta y el carnet para los operarios de establecimientos de interés sanitario, que regula la capacitación de los mismos, o sea, regula la capacitación de los operarios de estos establecimientos. Estos incluyen establecimientos donde se expende algún tipo de alimentos. En el artículo primero habla que el carnet de estricta obligatoriedad para los trabajos de establecimiento de interés sanitario. En un principio, tienen una serie de normativas que hablan de los establecimientos que los regula el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en el artículo segundo dice que el carnet será expedido por el Ministerio de Salud para los operarios de establecimientos de interés sanitario definidos en el artículo primero. Constituye un requisito obligatorio para el desempeño de sus actividades y es propiedad del trabajador, por lo tanto intransferible, y que los operarios que trabajen en los mencionados establecimientos de interés sanitario deben portar el carnet en su área de trabajo y presentarlo cuando les sea solicitado por las autoridades de salud competentes. En esta normativa va explicando de que existe un carnet de salud, que es el que la gente le llama blanco. Involucra una serie de exámenes que tiene que desarrollarse el operario para saber cómo está su salud. Incluye las vacunas, aparte de no tener algún tipo de enfermedad zoonótica, y tiene una vigencia de 1 año. O sea que cada año un operario de un establecimiento de interés sanitario debe hacerse este tipo de exámenes para que el Ministerio de Salud le otorgue ese carnet. También existe el carnet de manipulador de alimentos, que no es más que esa capacitación que se le brinda a los operarios de interés sanitario para que tengan conocimiento en las normativas básicas. Este carnet, que le llaman verde, en realidad se llama carnet de manipulador de alimentos de interés, de establecimiento de interés sanitario, tiene una vigencia de 5 años y está regulada también en este decreto, donde se habla de escuelas de capacitación. Casualmente, a través de la Dirección de Agroindustria, estamos haciendo la solicitud para convertirnos en una escuela de capacitación de manipuladores de alimentos para otorgar este carnet. Ajá. Luego quiero hacer esta explicación porque en una capacitación anterior alguien habló de por qué existen tipos de alimentos que no entran dentro de los productos artesanales. Lo que pasa es que tendríamos que eliminar una serie de normativas de el ente regente, que sería el Ministerio de Salud. Cuando se habla de riesgo, el decreto ejecutivo 176 establece las actividades relacionadas de alto riesgo público. Va definiendo qué actividades son de riesgo alto, riesgo mediano y riesgo bajo. Los productos que son de riesgo bajo son los que pueden ingresar en la resolución de productos artesanales. Identifica en qué parte está tu producto que estás transformando en tu finca agroturística. El decreto ejecutivo 352 y el decreto ejecutivo 81 establecen las normativas relacionadas a los procedimientos operacionales de limpieza y sanitización, las buenas prácticas de manufactura, y en el caso de los establecimientos que ya son plantas de alimentos, el HACCP. Estos dos decretos son los que regulan estos temas que tienen que ver con las POES, las BPM y los HACCP. La licencia sanitaria de funcionamiento es para el establecimiento, o sea, el lugar donde desarrollas esta actividad o transformas este producto alimenticio, como por ejemplo los restaurantes, las fondas requerirían una licencia sanitaria de funcionamiento, pero cuando ya transformas el producto, lo empacas, los alimentos empacados tienen que cumplir otra normativa, otros planes, otra implementación. Ahí es donde entra en juego el registro sanitario del producto. Recuerden que la licencia sanitaria de funcionamiento, la certificación de planta son del establecimiento. El registro sanitario es del producto como tal. Tengo una mermelada,
esa mermelada, si la estoy empacando, debo tener el registro sanitario de ese producto para poder venderlo afuera. Pero si en vez de hacer mermelada hice chicha, como un restaurante, y yo tengo que hacer un registro sanitario del producto porque yo estoy ofreciendo el sitio, pero el establecimiento sí debería contar con una licencia sanitaria de funcionamiento, la 685, donde se enlista 108 productos que pueden entrar para darle el registro sanitario, y a estos establecimientos se les piden requisitos básicos o mínimos, y su proceso podría decirse que se evalúan tres cosas. El nivel tecnológico de los equipos que utiliza, el riesgo del producto por la parte de salud y el tipo de proceso como tal. Es donde entra en juego la parte artesanal. Como Ministerio de Cultura, quien emite el carnet de artesano, existen una línea delgada diferenciada entre una artesanía de consumo y un producto alimenticio artesanal, pero estamos evaluando de la misma manera en esta normativa. También existió durante la pandemia la resolución 223 del 12 de abril de 2022 que creaba la Dirección Provincial de Alimentos elaborados por personas emprendedoras. Le llamaban de emprendedor. Mi recomendación para todos estos establecimientos donde se está transformando producto es que traten de ir avanzando con esta permisología para poder ir cumpliendo con la normativa de inocuidad. En la experiencia, comience obteniendo el carnet de manipulador y el carnet de salud de sus operarios. O usted mismo, si es la persona que está haciendo esta transformación. Luego, vaya escribiendo, o sea, documentando cómo usted hace la higiene dentro del establecimiento, cómo usted hace los procedimientos de limpieza, cómo hace el mantenimiento de los equipos. Va creando, yo llamo módulos, o otros le llamarán programas, pero va haciendo una base. La permisología va trabajando en la documentación. Establece el manual, el manejo integrado de plagas, cómo va a ser este control de las plagas. Establece los procedimientos operacionales de limpieza y sanitización, o SOCOP o POES. Establece el manual de buenas prácticas de manufactura. Con estos dos prerequisitos puedes solicitar la licencia sanitaria de funcionamiento, que se hace a través de una plataforma. Si te vas por la parte industrial, requieres certificar tu planta, levantas el hazard, que no es más que determinar los riesgos, los peligros y la probabilidad de que estos riesgos existan. En este caso, se establecen tres grandes riesgos, que son físicos, los químicos y los microbiológicos o los biológicos. ¿Qué vas a hacer si ocurriera un riesgo? Haces una evaluación de riesgo. Ya existe un árbol de decisiones para los productos artesanales. Solo te piden un croquis, un flujograma de proceso, un plan básico de tienes tu licencia sanitaria, el establecimiento de tú puedes ir al registro sanitario de producto. El apoyo que se le da al artesano es que en el industrial el costo de estos registros sanitarios de productos tiene un valor de $400 más los timbres. Con esta normativa artesanal, el registro sanitario de ese producto te sale en $108. Esto sería para crecimiento en la permisología. ¿Qué haces primero? Prepara a tus operarios. Esto incluye la obtención de los carnets. Comienza a detallar procesos. Es cómo lo haces, cómo haces la limpieza. Comienza a detallar qué productos químicos utilizas para hacer esa limpieza, cómo limpias las mesas. Comienza a escribirlo. Con eso ya vas desarrollando tu procedimiento operacional. Luego, si puedes hacer un diseño de croquis y haces un flujo de proceso, este flujo tiene que ir considerando que no haya contaminación cruzada. Esto era lo que quería presentarle, porque sé que tenemos esas dudas y de repente el conocimiento de estas normativas, porque son muchas, a veces evita que la persona pueda posicionar su producto. Las fincas agroturísticas ofrecen, por ejemplo, las mermeladas. Si esa mermelada ya tiene registro sanitario de producto, puedo venderlo en masa. Puede ser que un turista diga, oye, véndeme, no sé, una cantidad X de mermelada que yo quiero en mi país. Ya tiene esa facilidad para poder vender producto y posicionarlo. Es más que todo lo que quería presentarle, y agradezco pues la participación. Mi equipo de trabajo está a disposición para apoyar a todos estos emprendedores. La idea es puedan cumplir con todas las normativas a disposición